Bueno, este homenaje consiste en diversas voces presentando aspectos del pensamiento derridiano a partir de una única pregunta convocante, para cuya respuesta cada expositor, cada expositora se tomará 5 minutos. La pregunta para todos y todas es, ¿qué aspecto del pensamiento derridiano destacaría para pensar el porvenir? Bueno, vamos a continuar con otro de nuestros invitados, Emmanuel Bisset. Es investigador del CONICET y profesor de la Universidad Nacional de Córdoba. Dirige el programa de estudios en teoría política del CIEX, CONICET, Universidad Nacional de Córdoba. Ha publicado los libros Violencia, Justicia y Política, una lectura de Jacques Derrida, y El signo y la hiedra, escritos sobre Jacques Derrida. Ha compilado, junto a Ana Paula Penchazadeh, los libros Derrida Político y Soberanías en Deconstrucción. Emmanuel, bienvenido, te escuchamos. Bueno, buenas tardes. Gracias por la presentación, gracias por la invitación. Bueno, yo quisiera plantear 2 o 3 ideas respecto a Derrida. Estamos ya finalizando y se ha dicho casi todo. Y quisiera empezar, bueno, lo primero que quisiera decir es esto. Si hablamos de las múltiples sobrevidas, como me parece que dijo en algún lugar, en algún momento Laura, también habría que hablar de las múltiples muertes de Derrida, o de qué forma se le da muerte a Derrida. Entonces, no solo o romper también la idea de la muerte como una, sino que hay múltiples muertes y múltiples formas de dar muerte. Después de eso quisiera plantear una especie de paradoja textual, interna, inmanente a los textos de Derrida, que sería la que aparece en Marx e Hijos, que creo que apareció en lo que dijo Ana Paula, también en lo que dijo Laura, que es cuando él refiere, ¿no?, que hay cierta infidelidad por fidelidad, o una ética de la traición, diría, al leer. Es decir, qué distancia, yo creo que la sobrevida de Derrida se juega en qué distancia, o cómo borrar una distancia respecto de Derrida. Sin embargo, ahí hay una paradoja. ¿Por qué? Porque el mismo Derrida reclama esa infidelidad. Entonces, no habría forma de ser infiel a Derrida, porque él exige ser infiel. Entonces, siendo infiel, uno sería fiel, ¿no? Y yo creo que uno de los problemas que aparece recurrentemente en esto de la sobrevida de Derrida es seguir los mismos protocolos establecidos por Derrida para leer a Derrida. Y eso me parece que es un problema o una especie de clausura absoluta, ¿no? No hay afuera, no hay forma de excederlo porque tenemos que respetar los mismos protocolos de autoridad, sin autoridad, que establece Derrida. Pero más que detenerme en eso, me interesa detenerme en otra cosa que apareció con lo que dijo Mónica, con lo que dijo Miriam, con lo que dijo Fabián, que es una paradoja contextual en este caso. ¿A qué le llamo una paradoja contextual? Que yo diría que al mismo tiempo que la deconstrucción ha adquirido una creciente relevancia en el uso público, hay un uso político creciente, uno escucha periodistas, bueno, un público general usando el término deconstrucción. Yo creo que estamos en un momento donde hay una cierta ausencia de la deconstrucción en una nueva escena de la teoría. La pregunta bien sería, ¿qué lugar tiene la deconstrucción en una dirección posttextual de la teoría actual? O que eso llamaría una escena postcrítica. Cuando refiero a nueva escena de la teoría, me refiero a ciertas discusiones actuales, entre las que inscribiría el giro ontológico en la antropología y la discusión sobre el antropoceno, que recupera mucho de lo que dijo Mauro, ¿no?, la discusión naturaleza-cultura. Inscribiría la discusión del realismo especulativo, que recupera mucho de lo que dijo Fabián, ¿no?, la discusión sobre el aceleracionismo y las nuevas tecnologías. Y en los nuevos materialismos, creo que están en esta nueva escena de teoría, y yo diría, como recuperó Miriam, que en esta nueva escena de la teoría, la deconstrucción, por lo menos haciendo un rastreo textual, no tiene una presencia predominante. Entonces, yo diría que la sobrevida de Derrida, o por lo menos desde mi perspectiva, tiene que ver en cómo seamos capaces de efectuar una lectura estratégica, me parece que esa es clave, una lectura estratégica que reinscriba a Derrida en una nueva escena de la teoría.
Y a mí me parece que en este sentido voy a decir una sola hipótesis que me interesaría desarrollar a futuro, y con esto cierro. A mí me parece que una cierta predominancia en los debates actuales en el giro ontológico, incluso en el aceleracionismo, en ciertos realismos, tiene que ver con la reivindicación de ontologías múltiples. Una cierta recuperación de la pregunta ontológica, pero una pregunta ontológica atravesada por la noción de multiplicidad. A mí me parece que, frente a ello, o digamos, diría esto, existe el riesgo de que muchas veces la reinscripción de la palabra multiplicidad lleve a un lenguaje de cierto pluralismo político, es decir, a cierta reinscripción de una tradición liberal. A mí me parece que uno de los modos de leer estratégicamente Derrida, de reescribir una política posible de la deconstrucción, tiene que ver con reescribir una noción de violencia en la discusión ontológica. Esto es, mostrar que, o discutir la idea de ontologías planas u ontologías múltiples, para mostrar siempre el desfasaje violento que hay en la discusión de los modos de existencia. Y eso lleva, yo creo, a romper y con esto cierro, una lectura creo que es recurrente, o muchas veces se insiste, en traducir a Derrida una especie de lectura dualista, donde hay un antagonismo entre justicia y violencia, entre hospitalidad y no hospitalidad. A mí me parece que es justamente una teoría política de la deconstrucción, que reinscribe la noción de divisibilidad, es el esfuerzo por pensar justicia y violencia en su mutua determinación y no como dimensiones exteriores una a la otra. Bueno, con eso cierro. Gracias de nuevo por la invitación.